Bueno, y esperemos que listo. Ahí sí. Decíamos nosotros dentro de titulación, están ya cargados algunos archivos de los cuales nosotros vamos trabajando. Por la situación de que hubo una persona de la semana anterior que no pudo conectarse por motivos de trabajo, yo grabé la clase y le subí. Entonces yo creo que el día de hoy también, como estoy grabando, voy a tener que subir porque algunos no se han conectado. Y la invitación está aquí, ¿no? Creo que me olvidé mandar con muchas cosas, se me fue ya, el señor Spin me había escrito, ya era bien de noche y solo le mandé la hora, mil disculpas. Pero aquí está la invitación, ¿no? O sea, a la hora que nosotros debemos ingresar, dice 3 de julio a las 9:50. Siempre va a ser ese nuestro horario de trabajo, a las 9:50, para que tengamos en cuenta y podernos conectar en estas 2 semanas más que nos faltan con esta. Y de ahí estaríamos terminando su proyecto, entonces tener en cuenta esa partecita nada más. ¿Qué nos corresponde continuar? ¿Cómo voy a trabajar el día de hoy? Tengo 3 proyectos que ya me enviaron, entonces vamos con esas 3 personas a ponernos un horario una vez que yo finalice de explicar la segunda parte y vamos revisando conjuntamente con cada estudiante. En algunos casos ya algo ya revisé, entonces ya le puedo decir está bien, entonces solo nos conectamos con esa persona, unos 15 minutitos podemos hacerlo y de ahí ya le doy el horario para la otra y así. Si hay otras personas que tal vez ya están culminando la primera parte, tienen que mandarme enseguida y poder poner un horario para poder realizar las tutorías. Esa ya es en forma individual, ¿no? No podemos hacer en el grupo. En el grupo damos a conocer todo lo que nosotros tenemos que hacer. Parto entonces, pero creo yo que voy a ir borrando algunas cosas para que no se me acumulen acá en... Ya, esto de la plataforma creo que ya. Vamos al cronograma de actividades. Nosotros hemos finalizado ya la primera parte hasta objetivos de estudio, que eso era lo que teníamos que trabajar durante toda esta semana. Ya vamos a la semana número 3. Parece que no fuera, pero ya es, vea. Estamos en el 3 de julio. Estamos considerando estos días para completar las actividades durante toda la semana número 3. ¿Qué hay que hacer en la semana 3? La parte 2, que corresponde a 4 aspectos: el marco conceptual, el marco metodológico, los resultados y análisis de resultados. En eso vamos a trabajar durante esta semana. Entonces, siempre lo hacemos en función del cronograma de actividades. Permítanme ir cerrando porque como abrí un montón de archivos, después no sé saber dónde están tantos. Ya, segunda parte. Yo creo que con esto empezamos. En los lineamientos que nos dio el Ministerio de Educación, el documento compartido hacia ustedes, el documento de 42 páginas, en la página 9 empieza toda la parte 2, desarrollo del estudio de casos. ¿Con qué hay que empezar? Con el marco conceptual, luego tendremos que ir al marco metodológico, a los resultados y análisis de resultados. Esto es lo que yo le decía, ¿no? El marco, aquí usted tiene que ir viendo para ver qué hay que hacer dentro del marco conceptual. Ampliemos un poquito más para ver mejor. Ahí estaría mejorcito. Ya. ¿Qué representa el marco conceptual? Es la definición clara de los elementos y los términos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se deben definir los siguientes conceptos: emisión de gases tóxicos,
Esto sale del tema que nosotros hemos planteado. Otro, emergencia sanitaria. Otro, COVID-19. Entonces, de aquí, del tema nuestro, va a salir el marco conceptual, los temas macro que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en cada caso iremos viendo como una sugerencia poderles ir dando del tema que ustedes tienen. Obviamente que tal vez aquí, si yo quiero un poquito más ampliar, dentro de COVID-19 tal vez podría hablar de pandemia, podría hablar de confinamiento. Temas relacionados a estos sí lo podemos insertar. ¿De acuerdo? Para que no sean tal vez solo los tres, sino un poquito más, ya que aquí acuérdese que hay que completar 900 palabras. El marco conceptual es la parte un poquito más extensa del proyecto, entonces podríamos ampliar algunos otros temas. Qué sé yo, dentro de emisión de gases tóxicos, si yo encuentro algún tema relacionado a esto, tranquilamente lo puedo poner dentro del de aquí. O tal vez de emergencia sanitaria, encuentro algún tema referente a esto, lo podemos ubicar, no hay ningún problema. Entonces, a eso se refiere el marco conceptual, ya vamos a irle desmenuzando un poquito más. Luego tendremos que ver el marco metodológico. Para elegir una adecuada estrategia metodológica, se debe considerar las características del problema, del contexto en el que surge y el tipo de estudio de casos que se va a realizar. En este caso, aquí nosotros ya tenemos que tener identificado qué es lo que vamos a realizar, si tal vez vamos a hacer una entrevista, si tal vez vamos a hacer por mediante observación o lo vamos a hacer análisis de contenidos, alguna forma de estas. La mayoría de gente o de estudiantes se lanzan por la entrevista porque es algo tal vez un poco más fácil. Relacionado al tema suyo, podemos plantear unas 8 o 10 preguntas para que nosotros podamos realizar esa encuesta, esa entrevista a personas allegadas hacia nosotros. Obviamente que no sea un cuestionario muy complejo, ¿no? Si yo hablo del COVID-19, tal vez decir los efectos que causó en su familia en el COVID-19 fueron, qué sé yo, ahí eh, bueno, muy bueno, etcétera. Ahí buscaremos alguna forma. O tal vez podríamos hacer entre preguntas de sí o no. Siempre que sean preguntas cerradas, no podríamos decir preguntas abiertas. Decir, ¿qué es para usted el COVID? Entonces, si ponemos una pregunta de esa manera, cada persona a la quien realicemos la entrevista va a tener su diferente forma de darnos a conocer y nosotros intentar tabular todo eso se nos complica. Entonces, siempre intentemos que sean preguntas cerradas, que tal vez contesten con un sí o con un no, o que contesten siempre, casi siempre, eh, algo así, ¿no? Vamos a buscar algunas formas de esas. Pero también si usted quiere ir por la parte de una observación o de un análisis de contenido, pues eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Voy a dar a conocer qué es una entrevista, ¿no? Para que tengamos un poquito más claro. Si seleccionamos la entrevista como técnica, debemos decir a quién o a quiénes vamos a realizar la entrevista y por qué consideramos importante escuchar lo que él o la entrevistada tiene que decir. Entonces, como le decía, aquí si es que se nos complica un poco, podríamos buscar una forma de realizar mediante eh, el Google Forms o si no, simplemente imprimir unas 10 encuestitas, por eso le digo que no sean algo muy extenso, porque a veces cuando nosotros realizamos encuestas a personas y ve que es muy extensos, se molestan, no quieren trabajar, no quieren ayudarnos. Entonces, con unas 8 o 10 preguntitas así concretas que lo podamos formular en función a nuestro tema, va a ser suficiente. Debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados. Por eso debemos elaborar una batería de preguntas a realizar. Las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. La batería de preguntas debe ponerse en anexos del proyecto de grado estudio de casos. Entonces, eso nos va a servir para nosotros simplemente dar a conocer. Entonces, dentro del marco metodológico, decir, la metodología que nosotros utilizamos fue la entrevista, realizamos a tantas personas y los resultados que nos han dado más o menos fueron estos los que podemos nombrar los más importantes.
La entrevista pueden hacerse personalmente a las personas que están en casa por teléfono, por correo o por WhatsApp. Entonces, por correo es lo que le decía el Google Forms. A veces manda la entrevista y ve, ayúdame un ratito, no te demoras mucho. O si no, pues ahí ustedes buscan la mejor forma. En esta parte del documento debemos aclarar que la batería de preguntas se encuentra en el anexo tal del proyecto de grado estudio de casos. Entonces, el momento que nosotros estemos en el marco conceptual, decir la batería de preguntas se encuentra en los anexos nada más. Ejemplo para elaborar preguntas. En el marco conceptual explicamos que las vitaminas fortalecen el sistema inmunológico de los seres humanos y que resulta más fácil contagiarse de un virus si nuestro sistema inmunológico es fuerte. Nuestro objetivo es identificar y describir buenas prácticas o medidas que las familias de la comunidad adoptaron para prevenir el contagio del COVID-19. Una pregunta de la batería para la entrevista puede ser, ¿qué hace usted para fortalecer las defensas de su organismo? Usted toma vitaminas y ahí sí podríamos ponerle siempre, eh, casi siempre, a veces, unas 4 o 5 opciones de esas que pongamos, suficiente. De ahí hay la otra técnica que si tal vez usted desea hacer la observación, si seleccionamos esta técnica debemos elaborar una ficha y comentar los aspectos que tendremos en cuanto a la observación. ¿Qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? ¿Por qué considero importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿En qué horario vamos a observar? Entonces, si yo digo quiero hacer la parte de observación, entonces tendré que construir una ficha y más o menos en función a estas preguntas ir definiendo, ¿no?, en diferentes horarios. Tal vez quiero ver cómo están las ventas ambulantes en la calle donde yo vivo. Entonces, simplemente yo salgo a la ventana y observo. Digo, voy a observar en diferentes horarios. Voy a observar tal vez a las 8 de la mañana, voy a observar a las 12, después observo en la tarde y vemos el comportamiento, ¿no? Cómo van las ventas y tal vez en la mañana, en la tarde o en qué hora hay más afluencia de personas. Eso involucraría que tal vez exista más contagios si es que nos iríamos por esa técnica. ¿Qué representa el análisis de contenido? Consiste en obtener información sobre el estudio de casos seleccionado a través de diferentes fuentes, textos escolares, periódicos, la televisión, la radio, el internet, plataformas educativas. Debemos aclarar qué fuentes utilizamos. Las fuentes utilizadas deben ser presentadas al final del proyecto de grado o estudio de casos, en referencias. Por ello, tenemos que anotar siempre los datos asociados a la fuente. Por ejemplo, programa de televisión o noticiero, canal donde escuché la noticia, qué día, fecha, a quién dio la noticia. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ahí usted va a ver cuál es la técnica que mejor le conviene de estas tres que le hemos planteado. Repito, 1, la entrevista; 2, la observación; y 3, análisis de contenido. El análisis de contenido también es, como dice aquí, ¿no? Si yo he visto en noticias, en qué canal de televisión, en qué programa, a qué hora, más o menos de esa manera. Luego de haber analizado la parte de la metodología, nos toca ir a los resultados obtenidos. Constituye la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual, mediante la aplicación del marco metodológico. La extensión aquí, tal vez en el anterior me olvidé, la extensión en el marco conceptual son 900 palabras, no, sí dije. En el marco metodológico hay una extensión De marco 500, dicen. 500 palabras, perfecto. Luego nos toca ir a los análisis de resultados, ahí también son 500 palabras. Y finalmente nos tocaría ir, pero analicemos un poquito más de los resultados que nosotros tengamos que obtener.
Debemos presentar todos los hallazgos, lo descubierto. Los resultados presentados deben estar articulados con los conceptos y estrategias metodológicas utilizadas. Por ejemplo, en el marco metodológico explicamos que realizamos 2 observaciones el día 1 de 9 a 10 de la mañana y otra después del toque de queda 15 a 16 horas. En los resultados obtenidos podemos decir, primero, si cumplimos con lo planificado, luego, qué observamos y con qué periodicidad se dio. Durante la semana del 8 al 12 de junio, diariamente se realizaron 2 observaciones, una a las 9 o de 9 a 10 y otra después del toque de queda, de 15 a 16 horas en la comunidad, ahí puede poner en su barrio, qué sé yo, dependiendo del tema que escogió. En este tiempo se pudo observar que el martes y jueves los jóvenes de la comunidad no respetan el toque de queda ni las medidas de distanciamiento establecidas para evitar el contagio del COVID-19. Los términos del marco conceptual relacionados, distanciamiento, contagio, virus. Lo que yo le decía, o sea, dentro del COVID tranquilamente podemos hablar de otros subtemas que nos pueden ayudar aquí. Si como parte de la evidencia de los resultados obtenidos se presentan láminas, fotografías, recortes de periódicos, revistas, en esta parte del documento debemos especificar en qué número de nuestro anexo podemos encontrarlo. Entonces, es decir, tal vez yo tomé una fotografía, esa fotografía pues indicar que está dentro de los anexos. Y finalmente lo que tenemos que terminar son los análisis de resultados. Se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se exponen la postura crítica del autor frente a estos. El desarrollo del estudio de casos es la parte fundamental del trabajo. Una definición clara de los conceptos utilizados y del desarrollo adecuado de la metodología planteada permiten identificar resultados específicos a partir de un proceso riguroso de investigación. Ya, hasta ahí viene la parte del análisis de resultados. Aquí son solo 250 palabras. El análisis de resultados dice debemos dar respuesta al objetivo planteado, de acuerdo a nuestro objetivo que hemos planteado. Es decir, qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo, establecer criterios claros, una postura crítica. Este es un análisis individual de cada una de las personas que están realizando el proyecto del estudio de caso. Desarrollamos ideas en torno a generalizaciones encontradas, por ejemplo, a través de las entrevistas realizadas, se pudo apreciar el respeto y el amor hacia los adultos mayores, las familias que se apegan a las medidas de prevención planteadas en el marco conceptual del presente estudio de casos. Han podido mantener a los adultos mayores libres del COVID. Veamos ahora, entonces, por favor, estos ya saben en qué página se encuentra de los lineamientos del estudio. Ahora, Dice, sí, dígame. solo una pregunta. Verá, dentro de lo que es la parte 2, perdón, la totalidad de palabras que te está diciendo que la una es 900, la otra 500, la otra 500 y 250. Ajá. Tiene que ser específico las 900 cerradas, no puede ser, en un caso, digamos que pase 900 hasta 905, ¿es válido Sí le podríamos hacer o tiene válido. que ser específico 900? Ya, sí podríamos hacer válido porque no es mucho lo que usted se ha pasado, pero es preferible mantenernos con este margen que ¿Ya? nosotros tenemos dentro de la rúbrica de evaluación. Yo sí tenía, a ver, déjeme ver si ¿Ya? encuentro la rúbrica para aclarar esa partecita, por favor. No, no se ha copiado, no se ha pasado el archivo de la rúbrica. Permítame un momentito, le bajamos el archivo y de una vez vamos aclarando ese aspecto. Sí, Documentos. porque yo tenía estoy un poquito confundido porque, ¿qué tal digamos que yo haga 897 ya? Entonces, si me está pidiendo 900, tengo que pedir 900. Pero digamos que si me pasa 905, 906 ya. Entonces, no habría ningún problema. Eso era lo que está ahí un poquito Correcto. incierto.
Ya. Nosotros dentro de la rúbrica de evaluación tenemos un margen en el cual nosotros tranquilamente podemos trabajar. A ver, ¿dónde se fue? Que supuestamente ya cargué. Nada. Ahora veamos si ya se cargó. Ya, aquí la tenemos. Ahí debo estar compartiendo la rúbrica. Entonces, usted seguía en la rúbrica y vamos en lo siguiente. La introducción dice que usted puede ir de 200 a 250. Entonces, este es el margen que le deja. Yo puedo hacer 201 y yo estoy dentro del margen que me está pidiendo y nadie le puede decir nada. O puedo tener 248 o puedo tener 230. Este es el margen que intentemos. Ahora usted dice, puedo pasarme unas 2 o 3 palabras. Si alguien pone 252, tampoco le vamos a hacer problema, pues, o 255. Pero en el mejor de los casos, intente usted estar dentro de este rango. Lo mínimo es 200 y lo máximo es 250. Entonces ahí usted ya queda en mayor libertad. Lo mismo sucede dentro de los antecedentes, de 200 a 250 palabras, definición del problema de 200 a 250 palabras, la justificación de 80 a 100 palabras, los objetivos decía de 80 a 100 palabras también, y aquí viene lo que veríamos recientemente, el marco conceptual. ¿De cuántas? De 800 a 900 palabras. Aquí usted tiene 100 palabras, como decir, un margen para tranquilamente hacer. Si yo hago 810, estoy muy bien. Si yo hago 850, estoy bien. Si hago 875, igual. Si hago 899, estoy bien. Si llegué justo a las 900, qué mejor. Pero a veces, o sea, eso es un poquito complejo, ¿no? Entonces, por eso este margen es clave. No sé si con eso ya está un poquito más claro, señor Spin. Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que no había descargado ese archivo que usted me está indicando, porque, o sea, el archivo es el ejemplo que decía Angélica, y ahí decía, por ejemplo, 250 exacto. Entonces no Exacto, me he claro. dado cuenta que en lo que usted me está indicando, como decía, que era de 80 a 100. O sea, Eso. como puede ser 80 a 85 a 90. Ah, eso era la Perfecto. interrogancia que tenía. Pero igual Ya. ya me quedó claro, Licen, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces ahí ustedes tienen un margen de darse cuenta. Lo mismo en el marco metodológico, son de 450 a 500. En los resultados de 350 a 400. Aquí ha sido 400 nomás. Parece que allá hay un error, por favor, tomar en cuenta eso. El marco metodológico son hasta 500 palabras. Los resultados o análisis de resultados solo han sido hasta 400 palabras. Entonces el margen es de 350 a 400. Parece que en ese documento le vimos o yo di mal porque yo leí 500, ¿no? Y no es 500 en resultados. Por eso siempre manéjese con esta rúbrica. La rúbrica es lo último, lo que ya está pulido, los datos específicos, las palabras que debes llegar. Y análisis de resultados 250. Entonces, así mismo, usted tiene un margen de 200 a 250 palabras. Entonces, dejo de compartir ya en este momento la rúbrica de evaluación y nos vamos a la presentación, el formato. Entonces, este es el formato vacío que les decía yo que deben tener ustedes un archivo extra e ir viendo qué es lo que pasa. Dentro del marco conceptual, ¿no es cierto? Dice, es la definición de conceptos, como habíamos dicho, que abordará el estudio de casos. Por ejemplo, si el estudio de casos analizado es la reducción, creo que eso ya veíamos, ¿no? Justo este ejemplo de lo que nosotros veíamos está bajado aquí. Ya, aquí, claro, dice el tope, 900 palabras, pero usted